Bueno, voy a hacerles una muy breve presentación de nuestro departamento. Este ciclo de charlas de este cuatrimestre están orientadas principalmente a los estudiantes de primer año de maestría, pero al ser pocas las ocasiones que tenemos para reunirnos como departamento, y ahora más con esto de la contingencia, es bueno que todos conozcan cuáles son esos proyectos de investigación en los que se están trabajando. Ok, hay tres líneas de investigación, de acuerdo a los datos que me pasaron. La primera línea es algoritmos y biocomputación. En esta línea se realiza investigación teórica y aplicada en los algoritmos fundamentales para redes de datos, redes de interacción biológica, teoría de juegos, almacenamiento y procesamiento de conjuntos masivos de datos, modelos de cómputo alternativo y cómputo en la nube, entre otros. Este grupo de investigación se especializa en tres subáreas: algoritmos, biocomputación, métodos de acceso a la información. Los investigadores que están asociados a esta línea son el doctor Carlos Brizuela, el doctor Alberto Fernández, el doctor Pedro Gilberto López, que es el jefe de departamento, el doctor Edgar Chávez, el doctor Israel Martínez, que es el coordinador del programa, y recientemente el doctor César García. La segunda línea es sistemas interactivos y distribuidos. Se abordan problemas asociados al desarrollo de sistemas de cómputos móviles y ubicuos, tales como la inferencia y sensado de información de contexto, interfaces naturales y nuevos modelos de interacción, comunicación entre redes de sensores e interacción entre dispositivos heterogéneos, así como entre medios físicos y digitales. La investigación en esta área involucra avances en área de interacción humano-computadora, que es parte de la charla de hoy, sistemas distribuidos y redes de datos, cómputo en la nube, interacción humano-robot, reconocimiento de patrones e inteligencia artificial actualmente y ciencia de datos. Los investigadores asociados son el doctor Andrei Chernik, el doctor Jesús Favela, la doctora Ana Martínez, el doctor José Antonio García, la doctora Mónica Tentori, que es precisamente la ponente de hoy, y su servidor, el doctor Hussein López. Y la tercera línea es visión, imágenes y robótica. Se realiza investigación en algoritmos de reconocimiento de patrones utilizando métodos estadísticos y técnicas de optimización. Aprendizaje máquina para la solución de problemas en las áreas de procesamiento de imágenes, visión artificial, robótica, fotogrametría y teledetección. En particular, se estudian problemas de extracción de información en imágenes y señales, técnicas de restauración y clasificación de imágenes, redes neuronales, computación evolutiva y algoritmos autoadaptables. Ninguna de estas subáreas que he mencionado son excluyentes. Los investigadores asociados, el doctor Hugo Hidalgo, el doctor Gustavo Lague, el doctor Vitali Kober y el doctor Ubaldo Ruiz. Este pequeño panorama que les acabo de dar, sobre todo para los de primero, es porque al finalizar este cuatrimestre deben seleccionar su tema de tesis. Entonces, este ciclo de charlas que les mencionaba, los investigadores van a presentar sus proyectos y van a presentar los temas de tesis. Entonces, para que no se pierdan estas charlas. Además, es importante que nos sigan. Hemos creado una cuenta de Twitter, @dcc_CICESE, Departamento de Ciencias de la Computación, porque las charlas de los seminarios las vamos a estar compartiendo. Entonces, aquellos que sean activos en esta red social, les pedimos que nos sigan y compartan estas charlas para darle visibilidad a nuestro programa de posgrado. Sin más, entonces el día de hoy vamos a escuchar una charla, la charla de la doctora Mónica Tentori. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar de las interfaces naturales en autismo, en particular una población en la que he estado trabajando ya por los últimos 10 años más o menos. Y voy a ejemplificar dos proyectos de investigación que ya terminaron, entonces digamos que son un poquito viejitos, pero me gusta porque
alcanzan a ver como ya como todo el ciclo de desarrollo del proyecto y resultados ya contundentes en contraste de otros proyectos que son más nuevos, pero que todavía están en etapas tempranas con resultados preliminares, etcétera. Y sí, aunque Hussein me pidió que pensara un poquito en temas de tesis de los que voy a proponer, tengo unas ideas, pero la verdad todavía no he aterrizado nada en concreto y soy una persona que cambia mucho de parecer. Entonces no les quise prometer algo y que después el siguiente cuatrimestre, que es cuando se proponen los temas de tesis, salga con otros temas que suele suceder conmigo. Pero obviamente si tienen alguna duda, pues me pueden escribir y con mucho gusto nos podemos reunir. Ok. Entonces, Bill Gates dijo en el Summit de Microsoft del 2018 que la forma en que las personas interactúan con las computadoras iba a cambiar dramáticamente en los siguientes años, y esto ya lo había dicho Weiser desde 1991. Y él claramente no se refería a que las computadoras iban a cambiar, sino se refería a esta interacción con la computadora en donde utilizamos como entrada el teclado y el mouse, pero el teclado y el mouse tienen características que limitan la manera de interacción de los usuarios con la computadora. Por ejemplo, el mouse tiene 2 grados de libertad versus los 23 grados de libertad que tenemos en nuestros dedos. Entonces, lo que nosotros queremos es movernos hacia una interacción más natural y que permita descubrir nuevos gestos de interacción o nuevas maneras de interactuar con la computadora, y esto se le llama pues interfaces naturales, ¿no? Entonces pues vienen las compañías obviamente líderes en computación, y entonces pues se empiezan a preguntar pues cómo los humanos interactuamos con el mundo real y qué tecnología puede apoyar ese tipo de interacciones, ¿no? Entonces viene Apple, Steve Jobs, y dice pues nosotros nos tocamos, ¿no? Entonces surge lo que es el iPad y las computadoras de multitoque a las que estamos acostumbrados a utilizar en la actualidad, ¿no? Después viene Google y dice, bueno, nosotros nos comunicamos a través de la vista, y entonces lo que vemos en el mundo real pues afecta pues la percepción que nosotros tenemos acerca de cierto comportamiento. Y entonces nos da este dispositivo que son los Google Glasses, en donde permite aumentar las capacidades de vista con realidad aumentada para crear aplicaciones de realidad aumentada, ¿no? Y viene Amazon y dice, pues bueno, nosotros nos comunicamos hablando. Entonces nos regala lo que son las interfaces conversacionales y surge el boom de estas interfaces como Alexa, Siri o estos agentes conversacionales, ¿no? Entonces, dentro de literatura de interfaces naturales, pues nosotros en CICESE nos preguntamos si las computadoras se podían doblar, y esta flexibilidad de las superficies elásticas, ¿qué es lo que significaba para eficiencia en un dominio en particular para las terapias y los procesos de diagnóstico de niños con autismo? Pues primero, pues, ¿qué es autismo? Autismo es un trastorno, ya ahorita le llaman neurobiológico, o es un trastorno neurológico del desarrollo que afecta la comunicación e interacciones sociales y comportamientos repetitivos. Dependiendo la severidad de los síntomas, es el nivel de autismo que se diagnostica. Por ejemplo, puede ser un niño con autismo severo, que es no verbal, que no hace contacto visual, y un niño con autismo severo, con autismo leve, que habla y que parece una persona típica, pero que tiene como habilidades sociales diferentes o atípicas, ¿no? La prevalencia ha ido en aumento. No quiere decir que actualmente es uno entre 59, no quiere decir que estén naciendo más niños con autismo, sino que estamos teniendo un mejor entendimiento de cómo diagnosticar el autismo, entonces estamos detectando más casos, ¿no? Y la intervención temprana es crucial porque, dado que es un trastorno del desarrollo, los niños se retrasan en los hitos del desarrollo que deben de cumplir, y entonces mientras más temprano tú des la terapia o apoyes la recuperación de cierto síntoma, pues el retraso o el desfase entre su edad funcional y su edad biológica
pues va a ser relativamente menor, ¿no? Entonces, dentro de los niños con autismo se le conoce con trastorno de autismo porque viene acompañado normalmente de múltiples desórdenes y el 80% de estos niños con autismo tienen problemas sensomotores. Dentro de los problemas sensomotores, lo pueden ver en el video, existen problemas como falta de control sobre buena postura, problemas en la coordinación visoespacial, y problemas de controlar su fuerza y balance o sincronización de tiempo. Entonces, ese video que ustedes están viendo es un niño que está en la clínica Pasitos, que es una clínica con la cual yo colaboro, se encuentra localizada en Tijuana, Baja California. Y como ven, están dos maestras ayudándole a mantener la postura para tratar de que el niño haga un movimiento tan básico como subir la mano de arriba hacia abajo. Y si el niño no puede desarrollar ni siquiera esa habilidad de movimiento, muchísimo menos va a poder desarrollar otras habilidades de coordinación, como por ejemplo para desvestirse o servir agua o obviamente practicar el deporte, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la música afecta a nuestro cerebro. Y existen terapias que toman en cuenta esta información, en donde utilizan la música, le voy a poner tantito pausa aquí, en donde utilizan la música para redireccionar los movimientos de los niños. Un tipo de esta terapia es esta terapia que se llama musicoterapia neurológica, que lo que permite es que un terapeuta utilice instrumentos musicales para promover la repetición de movimientos. En este video ustedes van a ver cómo el terapeuta utiliza dos tambores y le pide al niño que practique el movimiento de patrón cruzado, es decir, que mueva un brazo de un lado al otro. Ese movimiento de patrón cruzado es súper importante porque es el que te permite desarrollar otras habilidades, como por ejemplo, desvestirte necesitas cruzar los brazos, peinarte necesitas cruzar los brazos, amarrarte las agujetas, entonces es importante. Vamos a ver lo que pasa en ese video. Entonces, a pesar que esa terapia ha mostrado eficiencia en la mejora de los movimientos de niños con autismo, de la coordinación de niños con autismo, existen varios problemas. Uno de los problemas es que requieres un terapeuta entrenado tanto en el cuidado con autismo como en música para poder desarrollar esta terapia. Otro problema, y como vieron en el video, los niños a veces no encuentran divertidos estos instrumentos musicales y pierden la atención en la terapia. Entonces el terapeuta tiene que redireccionar mucho la atención hacia la actividad. La otra cosa es que no existen muchos instrumentos musicales de interacción natural. Si bien ahorita los tambores son relativamente fáciles de utilizar, un piano o una guitarra o otro instrumento musical más complicado requieren de entrenamiento musical que agrega otra complejidad a este tipo de las terapias. Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar una superficie elástica que permitiera a los niños interactuar con la música de manera natural. La superficie elástica que desarrollamos la están viendo en la pantalla y el proceso de diseño de esta superficie fue participativo, entonces trabajamos con neuropsicólogos, psicólogos, expertos en musicoterapia, padres y cuidadores de niños con autismo y con niños típicos y niños con autismo para llegar a este diseño. Entonces, música flexible es una tela spandex táctil e interactiva que está colgada dentro como de este marco tipo portería y tiene un tema del espacio y las notas musicales acomodadas de graves y agudas. Atrás de la tela, dentro del marco, está un proyector, un Kinect y una computadora que son los que permiten hacer la detección de la tela y ejecutar diferentes juegos con retos de variación y música.
Tiene diferentes actividades, aquí vamos a ver una de ellas. La primera de ellas es descubrir como una capa de nebulosas. Entonces, como ven, este es un participante en pasitos, está como oscura la tela y el niño tiene que tocar para descubrir las nebulosas. En la siguiente actividad, como lo vieron, sale un cohete y el niño tiene que usar la mano izquierda o la mano derecha, dependiendo, para empujar el cohete y catapultar su viaje hacia el planeta. Durante el viaje, el cohete cacha notas musicales de una canción de cuna, por eso van a ver cómo el cohete se está moviendo a través de la tela. Y lo que queremos es que haga el niño repeticiones con su mano izquierda y con su mano derecha pegando fuerte o pegando suave. Y el último, que es de control de fuerza, el cohete aparece más lejos o más cercana al planeta. Y entonces el niño, él tiene que pegar fuerte o suave para no pasarse del planeta si es que está muy cerca, o para que llegue lo suficientemente lejos en donde está localizado el planeta. Ahí está más cerca el planeta y el niño, como ven, tiene que pegar suave. Y finalmente la última actividad tiene como un platillo o un sonido de platillo que funciona como un metrónomo que le dice al niño cuándo debe de pegar, de golpear el planeta, la nave espacial y al ritmo de ese platillo. Entonces, lo que hicimos para estudiar la eficacia en la coordinación en general de niños con autismo fue evaluar esta tecnología en pasitos. Se evaluó durante 2 meses con 8 sesiones de musicoterapia e hicimos pruebas de valoración pre y post condición con unas pruebas de coordinación. Como ven en los videos, la mitad de los niños que se reclutaron participaron en el grupo experimental usando música flexible, es decir, completando 8 sesiones de musicoterapia usando música flexible y completando las actividades. Y la otra mitad trabajó con los panderos, igual completando las 8 sesiones de música. El análisis de los datos fue el siguiente. Nosotros para cada toque, y como pueden ver en el video, es cuando empujan la tela, se crea este vector de puntos y para cada uno de ese empuje o de esa interacción con la tela, se calcularon diferentes características como distancia, velocidad, aceleración, masa, fuerza y reacción ante tiempo entre los estímulos. Como los resultados, y este es un resumen del resumen de este trabajo, como resultados, en relación a la sincronización de movimientos, lo que encontramos fue lo siguiente. En esta gráfica, lo que pueden ver del lado izquierdo en color naranja, pueden ver los niños que participaron en el grupo utilizando panderos. Y en el color azul son el grupo experimental de niños trabajando con música flexible. El color claro indica la valoración precondición, es decir, antes de las 8 sesiones de musicoterapia en cualquiera de las 2 condiciones, y el color oscuro significa la valoración postcondición después de las 8 sesiones de musicoterapia. Y la línea punteada representa como un control positivo que vendría siendo el tiempo de reacción de los niños neurotípicos entre 8 y 11 años, que vendría siendo como, pues,
lo ideal o a lo que nosotros quisiéramos que el niño con autismo llegara a su tiempo de reacción. Y lo que pueden ver en las gráficas es que se observó una disminución en el tiempo de reacción en ambos grupos. Sin embargo, la disminución de música flexible fue 3 veces mayor que de los participantes que utilizaron Pandero. Y otra cosa que también se puede observar es que hay algunos niños que inclusive su tiempo de reacción entra dentro o se asemeja a la del control positivo, lo que quiere decir que es una reacción más, digamos, típica en relación a los niños neurotípicos. Otra cosa que medimos fue el control de fuerza, es decir, si entendían esta diferencia entre golpear suave y fuerte y tenían esta autorregulación de pegar suave, que es otro problema que se encuentra comúnmente en los niños con autismo. Y lo que pueden ver en las gráficas es que en ambas condiciones sí se observa una diferencia entre presionar fuerte y suave, pero los participantes que utilizaron Bendable Sound tuvieron una autorregulación de casi el doble entre lo que es pegar fuerte y pegar suave. Otra cosa que pueden observar en la gráfica es que los niños tendieron en general, en cualquiera de las dos condiciones, a pegar fuerte. Y lo que nosotros atribuimos a este comportamiento es que la característica de la tela tenía retroalimentación de lo que significa la máxima fuerza o el máximo empuje que puedes hacer con la tela. O sea, ellos empujaban la tela y la tela llegaba a un momento en que ya no podían empujar más. La tensión de la tela hasta ahí llegaba o la rompían. Entonces existía esta retroalimentación de lo que era fuerte. Sin embargo, no existía esta retroalimentación de que es suave. Entonces, suave podía significar diferente para cada individuo, lo cual significa diferente, pero la tela no daba esta retroalimentación. Entonces, por eso fue como muchísimo más fácil para los niños entender lo que es fuerte y tendían a empujar fuerte la tela. En las pruebas psicométricas que se aplicaron de coordinación, aplicamos la prueba de coordinación de DSQ, y se observó una mejora en la coordinación de los niños con autismo en ambas condiciones nuevamente. Sin embargo, los participantes que utilizaron Bendable Sound mejoraron su puntaje casi 2 veces más que los que utilizaron los panderos. Y también lo que podemos observar es que existieron 4 casos cuyo score de coordinación después de haber utilizado música flexible ya no fue atípico y quedaba dentro de un score de un niño neurotípico, lo que quiere decir que ya no presentaba esos problemas de coordinación. Otra cosa que encontramos en este proyecto al comparar los niños con autismo con nuestros controles de los niños neurotípicos fue que los niños con autismo hacen diferentes gestos con la tela. Y existe toda esta literatura de marcadores digitales que lo que se quiere es de manera objetiva cuantificar variaciones atípicas en el comportamiento de los individuos con autismo y las personas neurotípicas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue estudiar utilizando técnicas de aprendizaje de máquina si la fuerza podía ser utilizada como una variable de control para identificar autismo. Y actualmente el diagnóstico de autismo o el cribado de autismo, porque nosotros realmente estamos trabajando en cribado, es bastante complicado porque no existe una prueba, llamemos objetiva, o como una prueba de sangre o una prueba de laboratorio que te diga que tiene autismo. Todo está basado en observación y reporte de comportamiento. Y este tipo de esfuerzos puede darte como información cuantitativa de que hay algo diferente en la manera, en el comportamiento de un niño. Y encontramos que es verdad esta hipótesis. La fuerza puede utilizarse como una variable de control para discriminar con niños con autismo.
el modelo de aprendizaje máquina que entrenamos lo pudo identificar entre niños con autismo y niños neurotípicos con un 97% de precisión de los que participaron en el estudio. Después del estudio del autismo, nosotros reclutamos 46 niños neurotípicos y 26 niños con autismo que realizaron diferentes actividades en la tela, como pueden ver en el video. Y esta información fue la que metimos al clasificador. Y en particular lo que nos dimos cuenta es que los niños con autismo tienden a realizar gestos más pequeños, como concentrarse en un área específica de la tela o más angostos y más profundos y más lentos. Y nosotros atribuimos un poco este comportamiento a las características de atención de tunelaje que tienen los niños con autismo, en donde ellos como que se enfocan en algo y ignoran el resto de los estímulos y sentimos que eso fue lo que pasó versus un niño neurotípico que tiende como que a explorar un poco más todos los estímulos. Ok, obviamente hay muchísimos más resultados de este proyecto, pero no tengo mucho más tiempo de hablar de él. Y lo que aprendimos de este proyecto es, pues regresando a la pregunta en relación a interfaces naturales, ¿se pueden doblar las computadoras? Sí. Nosotros pudimos crear una superficie flexible y mostrar resultados de eficiencia en un escenario concreto. Un problema que existe en el desarrollo de este tipo de superficies es que no es tarea fácil diseñar correspondencias crossmodales. La tela utiliza 3 tipos de estímulos: el táctil, el audible o el sonido y el visual. Y empatar esos 3 es bastante complicado. Algo que pasó, que no traigo los resultados, pero algo que pasó es que en el tiempo de reacción de los niños, el pandero fue más eficiente que la tela. Y lo que pasó ahí es que los niños tenían que coordinar todos los estímulos. Entonces, cuando escuchaban el sonido del pandero, primero volteaban a ver el planeta o corrían a donde estaba el planeta, después empujaban. Pues no necesariamente iba relacionado con el tiempo de reacción o no tuvo un impacto en el tiempo de reacción la tela, sino que había más estímulos en la tela que distraían al momento de hacer el tiempo de reacción. Entonces, necesitamos diseñar de mejor manera estas correspondencias y dar también controlar un poquito más, por ejemplo, la retroalimentación táctil. Son cosas que estamos explorando ahorita en utilizar más cómputo áptico para dar retroalimentación vibrotáctil al momento que tocas la tela. Pero algo bien interesante es cuando trabajamos con los psicólogos y con los neuropsicólogos dentro del proyecto, nos comentaban que esos resultados de coordinación, en particular para los niños que ya no presentaron un score atípico en las pruebas de coordinación, decía que la única manera de que eso sucediera es que se crearan como conexiones neuronales en el cerebro que no estaban previamente establecidas. Y entonces lo que a nosotros nos pareció muy interesante y pues nos encantaría poder medir que realmente este tipo de tecnología que apoya técnicas terapéuticas con resultados clínicos comprobables puede crear estas conexiones neuronales. Pero obviamente para medir estas conexiones neuronales lo único que tenemos ahorita pues es la resonancia magnética y entonces pues, pero existe toda esta tecnología de interfaces cerebrales en computación y queríamos ver como la capacidad de esta tecnología para medir ciertos aspectos o ciertas conexiones dentro del cerebro. Pero empezamos obviamente con un problema acotado antes de ir a medir más allá y ver realmente los límites de esta tecnología. Entonces empezamos a explorar las interfaces cerebrales en este dominio y a estudiar si los niños con autismo pueden controlar una computadora con su atención. ¿Sí? Y atención en autismo es un problema muy importante y muy complejo. Los problemas de atención son un déficit fundamental del autismo y existe una comorbidad entre autismo y déficit de atención. Y
Nosotros utilizamos la definición de atención de Posner y Peterson, que hace un constructo multidimensional de atención compuesto de 3 conceptos, que habla de la atención sostenida, que es la capacidad de un individuo en centrarse en una actividad; la atención selectiva, que es la capacidad de un individuo de seleccionar entre diferentes actividades; y la red ejecutiva, que habla de control atencional. ¿Okay? Y ya existen terapias que se les llama terapias de retroalimentación neuronal o neurofeedback, que son eficaces para controlar los aspectos de atención del autismo. E inclusive esta terapia alternativa a los fármacos en relación a atención se ha demostrado que en comparación con los fármacos una vez que suspendes el fármaco, los problemas de atención normalmente vuelven a presentarse, mientras después de una terapia de neurofeedback eficaz, los problemas de atención no regresan una vez que terminas de hacer la terapia. Entonces, esta terapia de neurofeedback consiste en el individuo entrenarlo para autorregular sus señales fisiológicas. Entonces, como podrán ver en el video, esta es la señal que está viendo el terapeuta en neurofeedback, que está midiendo mediante los electrodos que se le ponen al paciente en la cabeza. Y lo que está haciendo el paciente es, en función a su atención, está viendo las caricaturas el paciente, pero está controlando la música. A mayor atención, la música es más sutil, y cuando deja de poner atención o tiene problemas de atención, la música sube el volumen y llega a un momento en que es intrusiva y no te deja ver como las caricaturas. Obviamente se requiere a un terapeuta experto en el uso de estos electrodos, experto en la lectura de las señales que surgen de esta interfaz cerebral. Y en los últimos años han surgido diferentes diademas comerciales que permiten medir esta actividad cerebral. Tenemos la Mindwave, y varía en el número de electrodos que utilizan. La Mindwave NeuroSky, que es la que nosotros utilizamos, que no fue nuestra primera elección después de pruebas de usabilidad, pero es la única que le queda a los niños. Las otras diademas, el diámetro de la diadema no le queda muy grande a la cabeza de un niño. Entonces, la Mindwave de NeuroSky tiene solo un electrodo en la frente y tiene un clip de referencia en la oreja para contrarrestar el ruido que se lee en la señal. Luego tienes la diadema de Muse de Interaction, que era nuestra primera opción, pero no le cabe en el diámetro de la cabeza, que tiene 4 electrodos. Y luego la Epoch Emotive, que tiene muchísimo más electrodos, y tú puedes modificar dónde colocar los electrodos, pero esta no es en seco y tienes que utilizar una solución salina para el electrodo. Las primeras 2 sí son en seco. Entonces, lo que nosotros hicimos es ver si podíamos mostrar eficacia en el uso de estas interfaces cerebrales para controlar una interfaz en relación a la atención y el impacto de la atención de este sistema. Siguiendo igual un proceso participativo, multidisciplinario, desarrollamos este juego que llamamos Farmer Keeper, y que lo que hace es que imita el proceso de una terapia de neurofeedback. Entonces tiene una etapa preliminar y de relajación, en donde el niño entra al juego y se le explica la historia del juego. La historia del juego es que es una granja y hubo una tormenta en la granja y los animalitos se salieron de sus corrales y necesitamos ayuda de un granjero para que regrese los animales a los corrales. Entonces después pasamos entre el trabajo de actividad y descanso, en donde se le pide al niño que ponga atención, y mientras el niño pone atención, el tractor avanza y va capturando los animales que están en el camino, en este caso, como ven en las imágenes, como los cochinitos, y se va alternando con cierto periodo de descanso, porque es como muy demandante, cognitivamente demandante, estar poniendo todo el tiempo atención. Las diademas cerebrales son muy ruidosas, existe mucha interferencia, ¿no? O sea, para llegar al cerebro está el cuero cabelludo, la piel,
y también el movimiento. Entonces, cada vez que encontrábamos una señal ruidosa, entonces aparecía, se ponía borrosa la pantalla y aparecía otro granjero que hacía como la función del terapeuta, dándole indicaciones al niño de que pudiera volver atención, manos quietas, dejarse de moverse, entre otras instrucciones. Entonces, aquí pueden ver un demo de cómo se utiliza el sistema. Entonces, en la gráfica de la derecha pueden ver arriba la señal del electrodo cruda y después cómo un algoritmo extrapola esa señal del electrodo a niveles de atención. Cuando el niño ahí está poniendo atención, entonces el tractor avanza y va capturando. Ahí el niño dejó de poner atención, si ven bajo su atención, y el tractor se detiene y aparece el otro granjero. Entonces, para evaluar la eficacia de esta tecnología, hicimos la instalación igual en la clínica Pasitos y medimos muchas cosas. Medimos también su mirada en relación a la pantalla y pues la atención que tenían los participantes, ¿no? Me va a saltar esto porque ya no tengo tiempo de hablar de esto. Y el proceso de la evaluación fue el siguiente. Primero utilizamos un proceso de sensibilidad en donde los niños que reclutamos para participar en el estudio utilizaron una diadema como por 2 semanas para que se fueran acostumbrando a tener esta diadema y no interfirieran durante la evaluación en el uso de esta diadema. Después hicimos pruebas de valoración, fue similar como al otro estudio, pre y post condición, en donde utilizamos pruebas psicométricas de atención, en particular la CRSD y la ADHT, y se les pidió al niño que resolvieran ciertas actividades de discriminación, como utilizando los mismos elementos del juego de Farmer Keeper, y se desarrolló una interfaz basado en 2 botones para evitar la distracción del uso del mouse o del uso de la computadora. Posteriormente, los niños hicieron 13 sesiones neurofeedback con 3 bloques de actividad de 4 minutos cada uno y 1 minuto de descanso entre cada una de las secciones. La mitad de los niños hizo estas sesiones de neurofeedback utilizando Farmer Keeper y la otra mitad trabajando con las caricaturas. Y después hicimos las pruebas de valoración post-condición, que fue similar, utilizando la misma interfaz en las pruebas de valoración. Y lo que encontramos en general fue lo siguiente. Igual hubo una disminución de los problemas de atención en los 2 grupos, pero los participantes que utilizaron Farmer Keeper, pues mejoraron, digamos, ligeramente más o un poco más sus problemas de atención, ¿ok? Y pero algo que encontramos realmente, no encontramos como un tren de mejora en atención de manera general. Estos son los resultados de atención de los datos de EEG, o de las diademas, para los que trabajaron con las caricaturas. Y como ven, no existe un patrón, no hay un patrón en todos los niños, ¿no? Y fue un caso positivo o un control positivo, que es un estudiante de doctorado que utilizó Farmer Keeper durante las mismas 13 secciones. Y si ven bien, está como sucediendo lo mismo. Existe como que hay en algunos días en donde el niño mejora y en otros vuelve a empeorar y luego vuelve a mejorar. Y lo mismo sucedió en la condición de Farmer Keeper. Entonces, lo que nosotros atribuimos es de que realmente atención es muy contextual y depende mucho del día y de muchas circunstancias que nosotros no controlamos en este estudio. Por ejemplo, si es lunes y vienes del fin de semana y es tu primer día de escuela, el niño va a tener una atención diferente. O si tuvo un problema en la mañana, o si no durmió bien. Y otra cosa que tuvimos un problema en este estudio es que no cambiamos la carga de trabajo. El umbral
por control metodológico se definió de manera igual para todos los niños. Sin embargo, hay niños que requieren un umbral más bajo y un umbral más alto y depende del día. Entonces, a lo mejor eso también no contribuyó a que el niño se estuviera esforzando en la terapia de la misma manera. Entonces, no es tan trivial al respecto. Sin embargo, sí tuvimos resultados positivos en relación en general a la disminución de los problemas de atención y la autorregulación de atención en ambas condiciones. ¿Okay? Entonces, ya para concluir, porque ya se me acabó el tiempo, o creo que ya me pasé hasta de más, ¿qué fue lo que aprendimos de este proyecto? Los niños con autismo pueden controlar una computadora con su atención, quizás. O sea, sí tenemos eficiencia de que es usable y lo pueden hacer, pero sí requiere mucho apoyo y mucha intervención de los terapeutas y realmente existe mucho ruido en lo que se está leyendo de estas diademas. Entonces, en algunas circunstancias no sabemos lo que estamos leyendo el niño y no sabemos cómo se está controlando esta interfaz. Entonces, se requieren desarrollar otro tipo de herramientas que sean más eficientes en la medición de la actividad cerebral. ¿Okay? Lo otro que ya hablé, pues atención es un concepto complejo, es contextual y depende de la demanda de trabajo y se requiere realizar este estudio o replicar este estudio, modificando estas demandas de trabajo y tomando en cuenta estos aspectos contextuales. Y regresando a la pregunta que fue la motivación inicial para empezar a trabajar con este tipo de tecnología, ¿podemos medir las conexiones neuronales, resultados de estas terapias empoderandas con tecnología? Con estas diademas no. O sea, se requiere otro tipo de tecnología que pueda ser más seguro, no quiero decir segura, pero más precisa en medir lo que realmente está sucediendo en tu cerebro. ¿Okay? Y obviamente estos dos proyectos tienen muchas implicaciones en relación a las interfaces naturales y en relación a ciencias de la computación y salud. Voy a concluir con esto porque ya no tengo tiempo. Las implicaciones en interfaces naturales pues son interacciones más complejas. En la tela puedes hacer otras cosas como por ejemplo pellizcar, que no puedes pellizcar a un mouse o pellizcar al teclado. Y eso genera otro tipo de información que nosotros podemos obtener de los usuarios. Entonces, el medio de interacción sí modifica el gesto de interacción y podemos encontrar o pensar en nuevos gestos de interacción que actualmente no conocemos en las interfaces naturales que utilizamos actualmente. Existen muchos retos técnicos en relación al sensado y la instrumentación. Por ejemplo, la instrumentación de la tela comparada con la instrumentación de la interfaz cerebral no fue nada fácil. La tela el Kinect requiere estar a ciertos metros de distancia de la tela y no es tan fácil de instalar en cualquier hogar o en cualquier lugar. Se requiere cierto entrenamiento técnico. Entonces, existe un trade-off o una tensión ahí entre nueva tecnología que es eficaz o eficiente en medir a cierto nivel de precisión, pero la complejidad de la instalación de esta tecnología en el ambiente donde vivimos e interactuamos, ¿no? Existe esta tensión también entre la evaluación de esta tecnología desde el punto de vista de eficacia en un ambiente controlado versus evaluarlo en situaciones reales en donde empiezan a jugar otras variables y si podemos llegar a realmente evaluar la efectividad de esta tecnología en diferentes escenarios y en diferentes clínicas, ¿no? Y si requieren más aplicaciones que demuestren, que es donde yo trabajo mucho, que demuestren pues las oportunidades de esta tecnología en nuestra vida diaria. Entonces, con esto termino. Bueno, puntos para llevarme a casa. No es tarea fácil desarrollar estas interfaces. En estos proyectos demostramos que tanto las superficies elásticas como las interfaces cerebrales tienen muchos beneficios en relación a la detección y el tratamiento de autismo.
y que en la mayoría de los casos superan al estándar de oro que se está utilizando actualmente en las terapias. Y pues muchas gracias por su atención y preguntas. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora Mónica. doctora Mónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, en lo que alguien se anima. Tengo una. Más allá de los biomarcadores en los cuales estaban enfocados, ¿hubo manera de medir el impacto en la calidad de vida de los niños atípicos? ¿Hubo retroalimentación con los papás o con los terapeutas sobre cómo estas tecnologías han impactado en su vida? Sí, o sea, realizamos muchas entrevistas, no con padres de familia, pero con las maestras y los cuidadores, y sí nos mencionaron muchos aspectos que ellas veían una mejora en los niños como resultado, los niños que sí estaban trabajando en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, había niños había un niño en particular que habían trabajado con muchas técnicas y muchas terapias en que se mantuviera sentado en la mesa de trabajo por cierta cantidad de tiempo como sostenido, ¿no? Y después de que trabajó, fue un niño que trabajó en la de Farmer Keeper, que es de atención, y sí vieron que las maestras, después de que estuvo trabajando con esta interfaz, el niño se mantenía más tiempo sentado y ya no requería como tanto ayuda física o estarlo ahí amarrando a la silla. Y decían que eso sí lo atribuían enteramente a Farmer Keeper porque tenían ya, o sea, meses trabajando con él y en casa y en diferentes estrategias y no lo habían logrado. Y únicamente lo que hicieron diferente fue que el niño trabajara con Farmer Keeper y en ese momento el niño lo logró. Entonces sí tenemos como muchos de esos ejemplos cualitativos, ¿no? Que nos comentaron las maestras del uso de interfaces, pero realmente no medimos nada al respecto. Y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, al final del día, en este tipo de tecnología lo que quieres es generalización de habilidades y eso es algo que yo no te puedo demostrar con estos estudios, ¿no? Porque este estudio, pues medimos estos niños y no hemos regresado de manera longitudinal a ver si estos beneficios se han mantenido después de estos años, ¿no? ¿Qué es lo que quieres al final del día? O sea, yo realmente no quiero que el niño empuje fuerte o empuje suave. Lo que quiero es que cuando le vaya a pegar a alguien o cuando vaya a servir el agua o entienda que no puede hacerlo fuerte o puede hacerlo suave, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es que lo generalice a una actividad en el mundo real, ¿no? Pero no, es otro tipo de evaluación, es actualmente una pregunta abierta y es lo ideal, que tenemos ejemplos nosotros, pero realmente pues no medimos de manera formal ese tipo de instancias. Muchas gracias. Pregunta Talía, ¿qué grados de autismo tenían los niños? A lo poco que sé, hay un cierto espectro en el autismo. Sí, existen actualmente 3 grados de funcionalidad. En Pasitos tienen los grados tienen los 3, pero los que nosotros reclutamos eran severo y medio. Existen unos niños que ya están integrados a escuelas típicas y que solo van unas horas a Pasitos o unos días a Pasitos y luego van a escuelas típicas, pero no los metimos dentro del criterio de inclusión. El criterio de inclusión de Farmer Keeper, de las interfaces cerebrales, sí estuvo un poquito más arriba. Sí pusimos de criterio de inclusión niños que pudieran seguir instrucciones. Eso sí te da una idea que a pesar de que son de autismo severo, si ya pueden seguir instrucciones, son, digamos, pues ya un poco más funcionales, ¿no? Pero sí requeríamos que al menos pudieran
pues seguir la instrucción para poder interactuar con el juego. En el de la tela no, realmente fue autismo severo, problemas de coordinación, o sea, sí eran niños muy chiquitos. De hecho, los de la tela de 4 años tuvimos, entonces el proyecto fue diferente. Pregunta Jaime Sánchez García, ¿existe alguna relación entre la edad en que un niño empieza a hablar y el autismo? Sí, mira, no soy la persona adecuada para contestarte eso, ¿no? Eso es neuropsicólogo o el neurólogo que es el que diagnostica el autismo. Existen diferentes tests. Existe un test para, obviamente, como tú ves el diagnóstico de autismo en el DSM-5, puedes darte cuenta que el lenguaje, bueno, comunicación es un déficit del autismo. Entonces, ¿cómo se demuestra al principio esta falta de comunicación? Pues con la carencia del lenguaje, ¿ok? Pero no es lenguaje, sino es intención comunicativa, o sea, que el niño no quiera comunicarse. El hecho que no hable no quiere decir que no quiera hacerlo. El problema con autismo es que ellos no se quieren comunicar, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo te diría en términos de lenguaje, pero realmente lo ideal es que hagas cuestionarios específicos o pruebas diagnósticas para el autismo. Unas que se utilizan mucho, pues para padres es el MChat. Entonces tú puedes, y el MChat ya está modificado, inclusive lo puedes llenar con bebés. Entonces, puedes contestar el cuestionario y ahí te saca una puntuación y ya te dice si es probable que el niño tenga, son como técnicas de cribado en donde te dicen hay algo diferente. No te está diciendo que tiene autismo, solo te está diciendo que hay algo diferente, que lo lleves a revisar con un neurólogo o con un especialista para el diagnóstico. También están las escalas del desarrollo, que está la Hayes-Levant, creo que sí es, siempre la pronuncio mal, y la escala Denver, en donde te dicen los hitos del desarrollo que tus hijos tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, el niño tiene que caminar antes de los 18 meses, ¿no? Entonces, ya si un niño no caminó a los 18 meses, puede haber un problema. No es algo típico. Entonces, lo que te dicen en esas escalas es que existen niños más chicos que tu hijo que ya caminan. Entonces, te sitúan en la habilidad dependiendo de el 50% de los niños que ya lograron ese hito de desarrollo o el 100% de los niños o el 10% de los niños. Una última pregunta, Leo Gutiérrez, ¿se tomaron en consideración las características contextuales de cada participante del estudio? Sí, no, muy difícil. El laboratorio el estudio, los dos estudios fueron realizados en ambientes reales, ¿no? Se realizaron en la clínica Pasitos, o sea, los niños iban todos los días tal cual, y tuvimos varios controles, obviamente, pero es imposible controlar todas las variables. En particular, por eso lo mencioné, en el estudio de atención, debimos de haber controlado muchas más variables, que no lo hicimos porque es imposible, ¿no? Por ejemplo, que el niño haya dormido 8 horas, o garantizado que el niño haya dormido 8 horas antes de llegar al estudio. Que el niño no haya tenido un problema o haya llorado antes de llegar al estudio. Porque todas esas cosas, ya el niño llega con otra disposición a la actividad. Entonces, es lo que te digo, no sé si era el problema del contexto o realmente la eficacia de la interfaz. ¿Sí? Entonces, controlamos lo que nosotros pensamos afectaba en el estudio, tanto en el de la tela como en el de Farmer Keeper. Y el de la tela yo no vi ningún problema mayor, en el de Farmer Keeper fueron esos problemas contextuales que sí siento que afectan atención. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos, en particular a la doctora Mónica Tentori por el tiempo
que nos dedicó para preparar la charla e impartirla. Muchas gracias. Gracias a ustedes.